Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Bienvenidos una vez más a la transmisión que hacemos de nuestras formaciones en el ámbito espiritual a través de nuestro canal Santo Debo Ser. Compartimos diversas temáticas en espiritualidad católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que estén pendientes de las publicaciones semanales. Les invitamos de igual manera a visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe en el ámbito de la liturgia católica y Creo Señor, Yo Creo, donde van a encontrar material de tipo doctrinal. Igualmente pueden seguirnos a través de nuestras distintas redes, especialmente en Facebook, nos encuentra como @WalterFajardo20 y nos puede escuchar a través de Spotify como Walter Fajardo. Pueden colaborar asimismo con esta comunidad formativa a través de su donación económica, si así ustedes lo ven a bien. Toda la información que he mencionado la encuentran en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de esta semana poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te adoramos, alabamos, glorificamos, porque nos permites una vez más encontrarnos para continuar nuestro proceso de crecimiento en los distintos conocimientos que aquí se nos presentan para poder adecuarlos a nuestra vida espiritual y que como buenos cristianos podamos honrarte a ti. Ayúdanos con los ruegos de la Santísima Virgen, de los santos y de los ángeles, que ellos nos alcancen las gracias que necesitamos para poder poner en práctica nuestra fe. Y que todo, Señor, redunde en alabanza tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada estuvimos analizando cuáles son las causas que propone el padre Gabriele Amor en su libro Narraciones de un exorcista como posibles de permitir en la vida del hombre la acción extraordinaria del demonio. Y mencionábamos 4 causas específicas, 2 en las cuales no hay una culpa directa por parte de la víctima que sufre estos disturbios y 2 en las que sí hay una culpabilidad directa del individuo. Las primeras 2 que mencionábamos y que es como una de ellas, la primera como la clave para entender todo lo demás, es la permisión divina, porque todo cuanto acontece, ¿verdad? Tiene que acontecer por un designio de Dios, por un designio divino. La segunda forma o causa es cuando nosotros somos víctimas de un conjuro, ¿verdad? De una maldición, de hechicería, de este tipo de situaciones. La tercera causa es cuando la persona prevalece en un tipo de vida desordenada que le hace permanecer y endurecerse en el pecado, especialmente en los pecados más graves que degeneran en vicios en nuestra vida.
Y por último, decíamos que es también como resultado directo de una exposición por parte del individuo al ambiente del esoterismo, prácticas mágicas, consulta de brujos, chamanes, limpias, lectura de mano, de carta, toda esta comunión con lo esotérico, ¿verdad? Por ejemplo, traerse después de un viaje, traerse algún elemento que pertenezca a otras culturas y que son utilizados en esas culturas para rituales que budistas o rituales de otra índole, pero siempre espiritual, pues también puede causarnos perturbaciones en nuestra vida. Y estas perturbaciones pueden ser a nivel personal, ¿verdad? O la afectación incluso a nivel familiar, cuando se da una infestación en el hogar o en los animales de nuestra casa. Pero bueno, hoy queremos hablar específicamente de cuál es esta acción extraordinaria del demonio que hemos venido ya mencionando desde la sección pasada que vimos tantos videos en nuestro canal, tantos temas, pues ahora queremos aterrizar a esos disturbios. ¿Cuáles son? Habiendo aclarado que el demonio actúa de una forma ordinaria con todos los seres humanos a través de la tentación, ya teniendo en claro eso, podemos entender que también el maligno se ensaña de forma particular con algunas personas y va a actuar de forma extraordinaria, es decir, fuera de lo ordinario, de cómo él actúa ordinariamente. Entonces, el término extraordinario hace referencia más a que el demonio adquiere una conducta particular para con un individuo, más que al hecho de que sean fenómenos estrafalarios que llamen la atención o que son espectaculistas como que fuera una película de cine. No. Extraordinario principalmente hace referencia a esto, que el demonio tiene una acción ordinaria para con el hombre, que es la tentación, y que luego va a actuar para con estos individuos particulares de una forma extraordinaria, fuera de lo que comúnmente realiza. Vamos pues a analizar cuál es esta acción extraordinaria del maligno. Aquí hay que entender otra cosita. Existen diversidad de autores que hablan sobre esta materia, muchos de ellos exorcistas o como teólogos que tienen experiencia dentro del campo de la demonología o de la teología espiritual, la teología mística. Entonces van a referir estos fenómenos y va a depender del autor que tomemos la manera en cómo va a nominar estos fenómenos. Recordemos que ya Fray Claudio nos decía en su momento que la Asociación Internacional de Exorcistas ha hecho un esfuerzo admirable como este grupo en el cual se conglomeran exorcistas de distintas naciones y a través de esta asociación se está buscando como darle una formalidad al lenguaje utilizado por los exorcistas para que de común acuerdo se pueda comprender por todos a qué cosas se está haciendo referencia. Porque si un autor a esto le llama influencia, el otro le llama posesión, el otro le llama de otra manera, de repente, pues crea confusión, y más para los laicos que quieran estudiar estas cuestiones, si no son muy versados en la materia, tienden a confundirse también. Entonces, la Asociación Internacional de Exorcistas, en su obra de las líneas guías, ¿verdad? Las líneas guías para el Ministerio del Exorcismo a la luz del ritual vigente, pues propone también de parte de la Asociación Internacional una serie de palabras que nos permitan en conjunto entender bien a qué se hace referencia con la acción extraordinaria del demonio. Entonces también eso nos ilumina para entender de que dependiendo del autor que nosotros estudiemos, va a tener su propia clasificación. Nosotros que ya hemos podido tener acceso al contenido de las líneas guías, que hemos podido revisar esto, atendiendo a la voz de los expertos que pertenecen a esta comunidad, pues vamos a utilizar sobre todo cuatro términos, el de posesión, obsesión, vejación e infestación. Estos son los cuatro términos aceptados. Entonces, es de lo que vamos a hablar sobre todo en esta sesión. Teniendo eso en consideración,
sí vamos a tomar una obra guía. En este caso va a ser esta pequeña obra del padre Gabriel Amor, Va de retro Satanás, en la cual se mencionan estas acciones del maligno y las vamos a estudiar a la luz de este documento y pues otros documentos que hemos podido analizar para poder llevarles a ustedes esta información. Sabemos que hay diversidad de autores, como les digo, lo importante aquí es que vayamos teniendo criterio, formándonos el criterio a la luz de lo que enseña la iglesia en el magisterio y lo que contienen los libros que la iglesia ha determinado. En este caso, el libro que va siendo como la guía de todos estos contenidos que exponemos es lógicamente el ritual para los exorcismos aprobado por la Iglesia Católica, tanto el antiguo ritual como el nuevo ritual, y a la luz de lo que nos comparte el ritual, pues ya vamos viendo lo que dicen los otros autores, comparándolo y llegando a las conclusiones debidas. Entonces vamos a analizar lo que dice el padre Gabriel Amor, esta obra que es de la editorial San Pablo, Va de retro Satanás. Vamos a estudiar en la sección que él denomina los males maléficos. Así le llama el padre Gabriel Amor a estos males, a estos disturbios espirituales que sufren algunas personas. Males maléficos, porque sabemos que hay males que son de orden natural, enfermedades, situaciones en las que podemos estar envueltos, donde no hay ninguna intervención espiritual que permita deducir que aquello que se está viviendo tiene su origen en el demonio, en algún ángel, en alguna cosa particular. Pero cuando el Padre dice males maléficos, se refiere a aquellas situaciones que causan sufrimiento en la persona y cuyo origen es la acción preternatural de los espíritus demoníacos. Vamos a hablar sobre estos ataques del demonio, los males maléficos. Entendemos por males maléficos, dice el padre Gabriel, los trastornos que no son atribuibles a una naturaleza psicofísica, sino que son imputables a una obra dirigida por el maligno. Aunque son más bien raros, como ya se ha dicho, estos fenómenos van en aumento en nuestro día por las causas que ya también hemos mencionado. Para reconocerlos e identificarlos, yo me he esforzado por precisar los términos con la esperanza de que sean compartidos para tratar de crear un lenguaje unívoco y común que todavía no existe. A la fecha en que se escribió la obra, pues este esfuerzo se reducía a la acción personal del padre Gabriel. Ahora con la Asociación Internacional de Exorcistas, este esfuerzo de crear un lenguaje unívoco pues se está concretizando de una manera más plena pues con este documento que ha sacado pues la asociación. Así pues, he enumerado, en el caso del padre Gabriel dice, he enumerado 6 tipos de perturbaciones que el demonio puede causar y algunas causas por medio de las cuales se pueden caer en estas perturbaciones. Nosotros quisimos mencionar primero cuáles son las causas para ponernos en alerta y luego estudiar ahora los fenómenos que son provocados luego por estas causas. Vamos pues a ellos. Primero, los ataques del demonio que se manifiestan como una posesión. La posesión es la perturbación más grave que el demonio puede causar. En esta forma de mal diabólico, se tiene la impresión de que el demonio está dentro de una persona, toma posesión de ella hasta el punto de que se sirve de su boca para hablar, aunque es el demonio el que habla y no la persona. Y por lo general profiere palabras soeces, ¿verdad? Insultos de tipo blasfemia. Entonces el demonio se sirve de su boca para hablar o de sus miembros para actuar. Y entonces suceden esos fenómenos extraordinarios, casi teatrales, que habitan el imaginario de la gente común y poco informada. Tomemos, por ejemplo, lo que relata el Evangelio de San Lucas sobre el endemoniado de Gerasa. Este episodio lo encuentran ustedes en Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 29. Arribaron a la región de los Gerasenos. En otras traducciones le van a encontrar distinto el nombre, pero hace referencia al mismo sitio, que está frente a Galilea. Al saltar a la tierra de la barca, ¿verdad? Bajando de la barca, vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido ni moraba en su casa,
sino en los sepulcros, en el cementerio. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, pero rompía las ligaduras y era empujado por el demonio al desierto. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esta perícope evangélica, pero no vamos a continuar la narración porque lo que nos interesa ver aquí son estos fenómenos que se manifiestan. Un hombre que tiene un comportamiento errático, distinto al normal, que manifiesta una especie de fuerza desmesurada que le lleva a romper incluso las cadenas y los grilletes con que lo ataban. Tiene un comportamiento distinto y habla el demonio, los demonios por boca de esta persona y le reclaman: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué me atormentas de esta manera? Se están manifestando estos signos de la posesión. El endemoniado demuestra entonces esta fuerza sobrehumana, ¿verdad? Se libera de los grilletes y cadenas, tiene la capacidad de conocer cosas ocultas. En efecto, aunque nunca había visto a Jesús en su vida, lo llama por su nombre y hasta lo reconoce como hijo de Dios. Entre paréntesis, de hecho, muchas personas tienen miedo de asistir a los exorcismos porque temen que el demonio pueda revelar sus pecados. Aunque a mí, para decir verdad, nunca me ha sucedido, relata el padre Gabriel Amor. Yo también en los exorcismos que he podido participar, pues nunca he sido testigo de este fenómeno. Aunque el padre Gabriel en sus libros sí va a narrar que a más de algún invitado, pues le ha sucedido el caso y relata también el padre las razones de por qué esto se manifestó, pero no es algo que acontezca ordinariamente. Sin embargo, que el demonio conoce cosas ocultas es un hecho comprobado y se manifiesta, ¿verdad?, con mayor regularidad en los exorcismos. Con seguridad, esta es la forma de perturbación más fuerte. Sin embargo, no siempre la posesión tiene características tan evidentes, tan vistosas, como la del hombre que se arrastra por tierra y al contacto con el agua bendita siente que se quema como si fuera fuego. Existen muchas formas de posesión diabólica y las más comunes no presentan estos fenómenos tan estridentes, sino solamente grandes sufrimientos, grandes trastornos físicos y psíquicos. Algunas veces durante los exorcismos, que son el momento en el que el demonio se ve obligado a manifestarse con más evidencia, las posesiones pueden incluso no presentar formas externas llamativas. Esto es lo que comparte el padre. Esto lo estamos estudiando para precisamente desmitificar un poco este tema de los disturbios espirituales ocasionados por el maléfico. Porque desgraciadamente, a causa de lo que se muestra en las películas, en el cine o en el internet, la gente tiene una concepción errónea de lo que es una posesión diabólica o de los fenómenos que se manifiestan en la posesión. La posesión tiene su sintomatología propia. Ya vamos a ver más adelante algunos fenómenos que se presentan durante los exorcismos y vamos a ver que no son tan estrafalarios como lo que presenta el cine. A la gente no es que le da vuelta a la cabeza como trompo, no, ¿verdad? No es que va a andar con esos vómitos excesivos al mejor estilo de la película del exorcista o fenómenos de ese tipo todos extraños, pues no, ¿verdad? Pero sí hay fenómenos que se manifiestan, que son llamativos, innegablemente, pero el estudiar estos fenómenos nos ayuda también a quitarnos un poco los miedos sobre esta situación. Ahora, cuando decimos posesión, tenemos que recordar que es una manera de hablar. El demonio no puede tomar a la persona, agarrarla, porque no tiene cuerpo físico. Ya explicamos cuál es la naturaleza angélica, ya explicamos para entender muy bien cuál es el cuerpo de los ángeles, el lenguaje de los ángeles, todo esto ya lo hemos hablado. Entonces sabemos que un demonio, al igual que un ángel, decimos que está en un lugar o está actuando en una persona cuando manifiesta su presencia en ese lugar. Entonces, si aquí realmente hablamos de posesión, es para indicar que hay una manifestación específica del demonio o de los demonios sobre un individuo. Entonces, el demonio está ejerciendo su poder, es un ángel con un poder extraordinario, lo está ejerciendo sobre una persona.
Entonces, como el demonio realmente no ocupa un lugar en el cuerpo de la persona, sino que es su poder el que se está manifestando, esto permite incluso que un mismo demonio esté manifestando su acción en varias personas. Es ahí donde popularmente dice, este mismo demonio está poseyendo a 3, 4 personas a la vez, porque no está ocupando un espacio como tal, porque no tiene cuerpo. Los cuerpos materiales son los que ocupan un espacio en un tiempo determinado. Los ángeles, al carecer de este cuerpo material, no necesitan ocupar un espacio material, un cuerpo de un individuo, sino simple y sencillamente manifestar su poder en ese individuo particular. A eso es que nos referimos cuando decimos que alguien está endemoniado o está sufriendo una posesión demoníaca. Eso siempre es interesante aclararlo para que podamos hablar con propiedad, como se debe. Por posesión diabólica, entonces, debemos entender la acción por la cual un espíritu maligno está en grado de ejercer un control despótico sobre un cuerpo humano, logrando en determinados momentos llamados de crisis moverse y o hablar a través del cuerpo de la persona poseída sin que la víctima pueda hacer nada para evitarlo, aun en los casos en que se mantiene la conciencia de lo que está sucediendo. Porque esto es algo que muchas veces se manifiesta en el exorcismo también. No siempre la persona queda en un estado como de inconsciencia, ¿verdad? Entra algunos de estos como un estado de éxtasis, ¿verdad? Donde la persona no sabe lo que está pasando en su entorno, está como desconectada, desligada de la realidad en ese momento, y es el demonio quien toma control de sus miembros o de su voz. A veces esto no se da, la persona está consciente, sin embargo no puede tener el control pleno de sus facultades, entonces es el demonio el que va a estar actuando y la persona se va a dar cuenta de esta acción. La posesión diabólica entre los tipos de acción extraordinaria del maligno es ciertamente la más grave e implica una especie de presencia permanente del demonio, aunque esto no significa que la acción maléfica sea continua y tenga que tener en la vida de todos los días manifestaciones sensacionales. Esto ayuda a entender también de que ciertamente una persona poseída por el demonio no es que va a estar las 24 horas del día ahí con manifestaciones extraordinarias, hablando en lengua, diciendo cosas ocultas, con una fuerza sobrehumana. No, la mayoría de las personas que sufren una posesión llevan una vida bastante ordinaria. Es decir, comen, duermen, miran televisión, hacen ejercicio, se divierten, salen a hacer sus actividades ordinarias, a tener sus relaciones de amistad con regularidad, normalidad. Y en los momentos que hemos denominado como situaciones de crisis, es donde estas personas van a manifestar la acción extraordinaria del maligno. Entonces yo puedo estar conviviendo con una persona poseída por el demonio y tal vez no darme cuenta nunca, ¿verdad? Entonces eso también lo tenemos que aclarar para quitar ese estigma sobre las personas que de por sí ya sufren mucho con la posesión y a veces este sufrimiento se ha aumentado por las malas miradas, las malas críticas o la incomprensión de parte de los amigos o familiares o miembros de la comunidad. Muchos posesos pueden pasar periodos más o menos largos, llevando a cabo sus vidas cotidianamente sin gran esfuerzo y sin que se manifiesten fenómenos típicos de la posesión, al punto tal que hay gente que está poseída por el diablo y aún así puede ir a misa. Hasta ese punto, entrar al templo sin ninguna dificultad. Serán muy raros los casos donde la persona incluso no puede entrar a un templo debido a la situación que está viviendo, pero por lo general hasta misa van los poseídos, o están en una oración, o rezan con dificultad, pero rezan el rosario, leen la Biblia, lo hacen, lo hacen. A los episodios que a la luz del posterior discernimiento hecho por el exorcista se revelarán como signos de una acción diabólica extraordinaria, no se les da ninguna importancia o una interpretación natural, tanto que los posesos mismos no se dan cuenta de su condición efectiva hasta el día en que experimentan la primera crisis importante. Muchos posesos no se dan cuenta de que tienen al diablo adentro, incluso. Es después hasta que empiezan a notar,
estos fenómenos propios de una crisis fuerte es que se dan cuenta, algo raro me está pasando. Y es ahí cuando empiezan a buscar al exorcista, pero por lo general no se dan cuenta. De repente que un ruidito en la casa, no, pues se descarta, lógicamente, como ya se les ha indicado, se descarta. Uno dice, es que puede ser por esto, puede ser por lo otro, y se busca una explicación lógica. De repente algo que escuché, solo yo lo escuché, algo que percibí, una sensación que tuve, pues la adjudico a algo natural, ¿no? Ideas mías, o ando muy cansado, ando estresado, o fue por ver esta película, etcétera. Pero cuando ya se desata una crisis que manifiesta estos fenómenos propios de una posesión, es que la persona cae en cuenta, no, aquí hay algo raro, hay algo malo que me está pasando. Y a veces es más la familia o los amigos que le dicen, ¿y por qué hiciste esto? ¿Pero qué hice? Yo ni cuenta me di. Hiciste esto, lo uno, lo otro, y la persona se da cuenta en ese momento que ha actuado no él, sino algo en él. Entonces ahí es cuando empieza a buscar la ayuda de la iglesia. Además, no son pocos los que, asistidos por un exorcista, logran tener en los días que transcurren entre un exorcismo y otro una vida que a los ojos de sus familiares y conocidos parece normal. Pues las sesiones de exorcismo ayudan a estas personas a irse liberando de estas acciones del maléfico, del maligno, ¿verdad? Que quiere causar esta perturbación en su vida. Entonces los exorcismos ayudan muchísimo a estas personas. Lo específico de la posesión diabólica, o sea, la presencia permanente de uno o más demonios en un cuerpo humano, sobre el que en determinados momentos llamados de crisis, estos ejercen un control despótico, moviéndolo y hablando a través de ese cuerpo como si fuera de ellos, es esencialmente diferente de lo que en psiquiatría y en psicología clínica, está genéricamente indicado como un trastorno de la personalidad. Aquí ya estamos estudiando en específico la posesión. Ya vimos que se hace una diferencia entre los fenómenos propios de la psique humana y los fenómenos propios que son ocasionados por una acción extraordinaria de los demonios. Aquí estamos estudiando en la posesión, que van a ver en la fenomenología, es decir, en los fenómenos que se manifiesten a la hora de una posesión, va a haber unos rasgos que son muy propios de la posesión y que difieren de los rasgos que se presentan en un trastorno psíquico, por ejemplo, el trastorno de personalidad. En los varios tipos de trastorno de personalidad, el sujeto es siempre el mismo. O sea, la persona atacada por una enfermedad. En cambio, en la posesión diabólica, una entidad extraña se apodera de la personalidad del poseso en control de su cuerpo. Entidad que se manifiesta como un sujeto dotado de personalidad propia, inteligente y libre, y que la fe cristiana indica con el nombre de demonio. Entonces, cuando una persona vive este trastorno de personalidad en el orden psiquiátrico, pues esta persona es siempre el mismo individuo que va a manifestarse de distintas maneras, de distintas facetas, pero el mismo individuo, esto no cambia. En cambio, cuando hay una posesión diabólica, sí se manifiesta claramente un sujeto con otra personalidad, ¿verdad? Con matices muy propios de lo que es un demonio, es un demonio. Y ya vamos a ir viendo, cuando estudiemos los fenómenos que se manifiestan en la posesión, nos vamos a dar cuenta, bueno, o una persona que esté sufriendo una esquizofrenia o que esté sufriendo una epilepsia, nunca va a manifestar esto, nunca va a manifestar esto. No va a levitar, por ejemplo. Un esquizofrénico, por muy esquizofrénico que esté, no va a levitar en los aires. Bueno, un endemoniado sí, porque hay una acción del poder de los demonios actuando en ellos y los demonios no están sujetos a estas leyes físicas. Entonces, fácilmente pueden elevar a un cuerpo en el aire. Entonces, ahí vamos viendo estos matices de diferenciación entre un fenómeno de orden psíquico y un fenómeno de orden espiritual. En la posesión diabólica, el demonio bloquea, paraliza, suspende el dominio que normalmente el yo humano ejerce sobre la parte somática de la persona a través de las facultades intelectual, volitiva, del alma.
Entonces el demonio afecta estas facultades, mi pensamiento, mi capacidad de tomar una decisión, de actuar en libertad. Esto lo afecta el maligno, sustituyendo estas facultades propias, sustituyéndola, tomando el control y la dirección del cuerpo. Por lo tanto, es el demonio quien en los momentos de crisis hace que los miembros del cuerpo se muevan como quieran, como él quiere. Es él quien imprime en la fisionomía del rostro de la persona, en particular en los ojos y en la boca, los lineamientos que desvelan los rasgos característicos de su personalidad demoníaca. Y en conjunto desvelan sus emociones sujetas a repentinos cambios. Entonces, ahí es el demonio quien desfigura el rostro. De repente los endemoniados, sí, esto yo lo he visto también personalmente, les cambia la forma en que su rostro se presenta. Y las facciones como la cólera, el orgullo, la presunción, el desprecio, su voluntad de engañar, de asustar, su rebelión al diablo, su malicia, su miedo, se muestran a veces como un animal perseguido que tiene temor de Dios y del exorcista. Se mira el odio en los ojos, en la mirada del poseído. Se mira ese odio a lo sagrado en el rostro de la persona. Cómo se le desfigura la mandíbula, los gestos, son todos propios de la personalidad demoníaca del ente que está actuando en la persona poseída, y no son propios de la persona humana en cuanto tal. Es el demonio quien en los momentos de crisis mira con los ojos del poseso y habla con su boca. En esos momentos, él aparece tan íntimamente presente en el cuerpo poseído que a través del sentido del tacto puede, por ejemplo, sufrir cuando este cuerpo entra en contacto con el agua bendita, con las reliquias u otros objetos bendecidos, en los casos en el que el Señor quiera servirse de estos medios para atacar al maligno en el cuerpo de la persona. Ya hablaremos también en su momento de estas cosas que se usan a la hora de un exorcismo, ¿verdad? ¿Y por qué tiene este efecto sobre el demonio? Si se supone que el demonio es un ser físico, ¿por qué el agua bendita le afecta? Si el agua bendita es un elemento material, es agua, pero ¿por qué le afecta? Yo creo que ustedes a este punto ya lo pudieron haber deducido con todo lo que hemos hablado de los sacramentales, con todo lo que hemos hablado del poder espiritual de estos. Yo creo que ya lo pudieron haber deducido, pero más adelante, pues, haremos algunas matizaciones extras sobre este punto. Es en definitiva una unión tan estrecha del demonio con el sujeto que sufre, aunque del todo diversa por esencia de la unión sustancial del alma humana con el propio cuerpo. En el caso del hombre, alma y cuerpo son dos elementos de un mismo individuo, constituyen ambos al mismo individuo. Yo soy cuerpo, yo soy alma. El ser humano es un ser integral. Entonces, si hay una estrecha relación entre alma y cuerpo que de una u otra forma asemeja esta unión sustancial, asemeja, pero no es igual, ¿verdad? Tiene un límite. La acción del demonio en el individuo tiene un límite, está limitado. El demonio prácticamente con estas posesiones podemos decir que hace una forma de burla a la encarnación. Así como el verbo se encarnó, tomó carne y actuó en nuestra naturaleza humana, así el demonio pretende hacer burla de la encarnación cuando posee a una persona, actuando en nuestra naturaleza a través de este individuo particular. En los momentos de crisis de la posesión diabólica, la víctima puede vivir estados de conciencia alterados, que en sus extremos van de la total falta de conciencia de lo que sucede dentro y fuera de sí, al pleno conocimiento de lo que el demonio dice y obra a través de su cuerpo, con muchas variantes en orden del recuerdo de lo que sucedió y a la valoración de lo que se experimentó. Por eso siempre el exorcista le pregunta después de las sesiones, pues a la persona cómo se siente, qué sintió, ¿verdad? Qué experimentó, que si recuerda algo, para ir valorando más o menos cómo es la acción del maligno pues en la persona, cómo está actuando. No hay que confundir la posesión de un cuerpo humano de parte de un espíritu maligno con la unión moral que el diablo tiene con el alma de quien se encuentra en pecado mortal. Porque mucha gente también dice, este está en pecado mortal, ay, el diablo ya lo poseyó el diablo porque está en pecado mortal. No,
No es lo mismo estar en pecado mortal que estar poseído por el demonio. Ya vimos que un pecado mortal me puede exponer, vivir en pecado mortal de forma permanente me puede exponer a una acción extraordinaria del demonio. Pero no es lo mismo, no es lo mismo estar poseído por el diablo que estar en pecado mortal. El que está en pecado mortal se encuentra en una condición de riesgo, pero es sujeto de la acción divina y que si se arrepiente a través del pecado, de la confesión, del sacramento de la confesión, obtiene la gracia de Dios que le devuelve la salud, pero la persona no pierde nunca el control de sus facultades. El que está siendo poseído por el diablo, sí, pierde el control de sus facultades, el demonio habla por su boca, actúa a través de sus miembros en los momentos de crisis, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No siempre, esto hay que aclararlo, porque a veces pensamos, que como está poseído, entonces si comete un crimen, ahí fue el diablo el que actuó. No, no, no. Hay ciertos límites también. Hay ciertos límites. Una persona poseída por el diablo en los momentos de crisis sí actúa el maligno, pero con ciertas condiciones específicas. Va a hablar de cierta manera, va a hacer ciertas cosas, pero no es que ay, estoy en crisis, me posee el diablo, estoy en crisis, entonces el diablo va a venir y se va a meter a un banco a asaltar. ¿Para qué quiere asaltar un banco el diablo? No tiene la razón lógica de cometer esos crímenes porque los crímenes están en orden a nuestras leyes, las leyes de los hombres, a leyes positivas. Entonces, a él no le interesa eso, a él le interesa causar un disturbio a nivel de la persona, a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel espiritual. A él no le interesa ir a asaltar un banco, para nada. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Como ya se ha dicho, los fenómenos diabólicos extraordinarios de la posesión, de la obsesión y de la vejación y la infestación provocan ciertamente grandes sufrimientos, pero de por sí no alejan de Dios y no tienen la gravedad del pecado. No tienen la gravedad del pecado. El pecado es más grave que una posesión demoníaca. Yo me puedo morir poseído, pero si yo viví rectamente conforme a la voluntad de Dios, morí en estado de gracia y me voy al cielo. En cambio, si yo viví toda mi vida en desorden, degenerado y en pecado mortal, aunque no esté poseído por el diablo, yo me puedo condenar al infierno. Yo me puedo condenar al infierno. El alma del pecador es ciertamente esclava del pecado, cuyo padre, en cierto modo, es el demonio. Es el demonio. Al liberar a los hombres del mal del pecado, Jesús desenmascara a aquel que es el padre del pecado. Justamente en él, en el espíritu maligno, comienza la esclavitud del pecado, en la que se encuentran los hombres. En verdad os digo, dice Juan 8, 34, 36, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo les da la libertad, serán realmente libres, dice Jesús. El pecado me hace esclavo de Satanás, ciertamente. Pero no se sigue de ello, no se sigue de ello que el cuerpo de quien vive en pecado mortal esté necesariamente poseído por el demonio y este último ejerza un control despótico sobre él. Entre los muchos que viven en pecado mortal, solo algunos sufren junto a la esclavitud del pecado también la posesión demoníaca del cuerpo. Y esto es lo que ya hicimos la salvedad, ¿verdad? Que una causa de la posesión es el estado permanente en una vida de pecado, en una vida de desorden. Me puede exponer a que el demonio pues me posea, como se dice popularmente. Existen, al contrario, personas poseídas en el cuerpo por el demonio, cuya alma está íntimamente unida a Dios, vivificada por el Espíritu Santo, que conserva, acrecienta y renueva en ellos la vida de gracia recibida en el sacramento del bautismo. Si se murieran en ese estado, aún siendo víctimas de una posesión diabólica, pues no tendrían ningún problema en alcanzar la salvación eterna estas personas. No hay en efecto contradicción entre posesión diabólica y vida de santidad. Y ya hemos visto aquí algunos casos que hicimos mención, como el de Santa Gemma Galgani, ¿verdad? Donde la persona puede ser una santa y estar a la vez poseída por el demonio. Puede darse. No hay, en efecto, decíamos, contradicción entre posesión diabólica y la vida de santidad. La primera es de por sí una condición física, o sea, está relacionada con el cuerpo de una persona. El demonio ejerce su poder en el cuerpo de una persona. La segunda, la vida de santidad, es una condición espiritual y relacionada en primer lugar con el alma.
Y así como una enfermedad corporal no impide a un bautizado la santidad, tampoco la posesión diabólica del cuerpo compromete de por sí la capacidad del alma a vivir la vida buena del evangelio y ejercer las virtudes cardinales y teologales, incluso en grado heroico. En la posesión diabólica se mezclan a menudo acciones obsesivas y vejatorias del demonio, que también vamos a estudiarlas para comprenderlas. Veremos que en una persona poseída se pueden manifestar distintos cuadros, distintos fenómenos que se presentan como propios de la obsesión, se pueden manifestar también en la posesión, en perjuicio siempre del poseso. De hecho, normalmente es la verificación de estas últimas la que hace que la víctima o la persona cercana a ellos busquen la ayuda del exorcista, porque están viendo el cuadro propio de una obsesión, el cuadro propio de una vejación, es la que permite estos fenómenos que se van a manifestar, saber que alguien está poseído, porque de por sí el solo hecho de que el demonio quiera actuar en mí, a veces estas posesiones son imperceptibles, de suyas son imperceptibles para la persona, no se da cuenta que está poseído. Pero cuando se manifiesta lo propio de una vejación, dice el individuo, aquí hay algo raro. Así que por eso vamos a estudiar cada uno individualmente. A su vez, los efectos de las acciones obsesivas y o vejatorias del demonio en una persona poseída pueden facilitar al exorcista el discernimiento de que existe una posesión diabólica. Una posesión diabólica. Imagínense ustedes, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, con esto ya nos queda claridad de lo que es la posesión diabólica. El demonio actúa siempre desde afuera, pero ejerce un poder despótico sobre el individuo que le priva en ocasiones de sus facultades. Si la persona como que pierde la conciencia, pero el demonio habla a través de su cuerpo mediante el uso de la voz de la persona poseída y pues actúa también a través de sus miembros. Ya veremos luego cuál es el cuadro que se presenta en una posesión, qué cosas se ven en una posesión. Hablemos ahora de otro disturbio, ¿verdad? La obsesión diabólica. La obsesión diabólica se da cuando una persona es asaltada por pensamientos obsesivos invencibles. Pensamientos obsesivos invencibles. Esta es como la característica propia de la obsesión, ¿verdad? De repente, de la nada, me viene un pensamiento terrible, no sé, un pensamiento suicida, pero de la nada. No, voy donde el psiquiatra, le comento estas cosas, me receta un medicamento y sin embargo, a pesar de que estoy medicado, el pensamiento perdura, 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 perdura. Cuando oro, de repente veo que esto como que se calma un poco. A veces ni desaparece por completo cuando se hace oración. El pensamiento persiste. Entonces, ahí hay un signo de que esto es algo anómalo. Porque de ordinario, si se me viene un pensamiento a la mente, pues yo mismo le pongo freno y ay, la tontería en la que estaba pensando. Pero en los pensamientos obsesivos de esta naturaleza espiritual, están constantes, como martillando la cabeza y desequilibran a la persona en su vida ordinaria. Entonces la persona empieza a sufrir porque siente miedo, siente ansiedad, siente miles de cosas. No se siente tranquilo. Lo primero que pierde la persona bajo este grado de acción demoníaca es la paz interior. Es la paz interior. Entonces, la característica es que la persona es asaltada por pensamientos obsesivos invencibles, de los cuales no logra liberarse y que la llevan cada vez más hacia la desesperación. La persona se desespera, se angustia y en los casos más extremos, incluso la persona puede llegar a suicidarse. Pero siempre es el individuo el que toma la decisión. No es que el diablo lo mató, pero el diablo ciertamente lo empujó a una situación donde en su desesperación la persona toma la mala decisión de quitarse la vida. Pero no es que el diablo lo asesinó. Esto para que lo tengamos claro, siempre se salvaguarda el hecho de que yo tomo una decisión. Mi libertad, en mi libertad tomé esta decisión. Infortunadamente, este último es uno de los objetivos que el demonio, en cuanto destructor, se propone con todas sus formas de perturbación, pero especialmente con los casos de obsesión, en los cuales a menudo la persona es empujada a la desesperación y al deseo o al intento de quitarse la vida. Esto es lo que procura el demonio,
que uno se desespere y se quite la vida, se suicide. El demonio nos quiere destruir. De una forma de destruirnos también, no solo llevándonos a pecar, con lo cual matamos la vida divina en nuestro ser, en nuestro interior, sino también llevarnos a destruir nuestra propia vida, en la cual yo puedo, en mi historia, ir creciendo en las virtudes, en la práctica del bien, en la práctica de la vida evangélica y convertirme en alguien santo. Entonces mejor el demonio me mueve a privarme de mi vida para que yo no alcance esa santidad a la que Dios me invita. Si es astuto, el demonio es astutísimo, queridos hermanos. El demonio es sumamente astutísimo, astutísimo. Por obsesión diabólica, entonces, se entiende la acción de parte del demonio dirigida a agredir y a atormentar al hombre internamente, en la esfera de la psique, de su pensamiento, de su mente. Ahí quiere causar disturbio. Dicha agresión no está dirigida directamente al intelecto como tal y a la libre voluntad de la persona, porque estas dos facultades son inexpugnables a cualquier criatura. Por el contrario, los que son agredidos y atormentados son los sentidos internos de la persona, en particular la imaginación, la estimativa y la memoria sensible. Estas son las tres cosas que ataca el demonio internamente por medio de la obsesión diabólica, ¿verdad? Decíamos la imaginación. Entonces el demonio me empieza a presentar una serie de imágenes. A veces cuando está orando la persona que tiene este tipo de padecimiento, empieza a ver imágenes tipo pornográficas en su mente, pero de las cosas más aberrantes, obscenas y desviadas terriblemente y no desaparecen. Le causa una molestia. En la estimativa, que es esta facultad humana que juzga el aprecio que se merecen las cosas. Y entonces de repente este pensamiento no me va a valorar bien. Que es mi hijo, que es mi esposa, mi esposo, con el que estoy, y de repente empiezo a tener estos pensamientos terribles contra ellos, ¿verdad? Y en la memoria sensible también, en la forma de la memoria, de los recuerdos que se empiezan a venir a la mente, ahí empieza a atacar el maligno. En el hombre los sentidos internos son por naturaleza dependientes del intelecto y de la voluntad. Y es justamente por este vínculo que en la obsesión diabólica el intelecto y la voluntad terminan siendo atacadas y atormentadas indirectamente. Entonces la persona es empujada a que en su voluntad escoja lo malo. Recuerden que la voluntad se inclina a escoger lo bueno o lo malo, y que el intelecto, la facultad intelectual del hombre, se inclina a escoger entre lo verdadero y lo falso. Entonces esta perturbación interior van empujando gradualmente al hombre a que haga mal uso de sus facultades y escoja lo falso o escoja lo malo. Y entonces ahí es donde se presentan problemas en la vida ordinaria de la persona. En la obsesión diabólica no hay per se, por sí misma, una posesión del cuerpo que implique la sustitución del demonio al alma en el control y en las directivas que se le dan al cuerpo. El que está poseído sí pierde este control. El que solo sufre de la obsesión, pues no pierde este control de su cuerpo. Aunque, como ya hemos dicho, a veces la persona poseída también sufre la obsesión demoníaca. En este tipo de acción diabólica extraordinaria, la acción del demonio está circunscrita a la comunicación a los sentidos internos del hombre, de especies, ¿verdad? Se le llama especies a estos pensamientos, que pueden ser imágenes, sonidos o sensaciones insistentes. Entonces, cuando una persona está sufriendo obsesión demoníaca, el demonio, ¿qué es lo que le va a comunicar? Este tipo de especies, imágenes o sonidos, a veces como palabras audibles. Hay gente que siente que todo el día le están diciendo una frase: no sirves, no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, eres un inútil, o nadie te ama, nadie te ama. Y la persona está que escucha audiblemente la voz, lo siente acá, pero no hay nadie a su lado. Esa es otra forma que el demonio le mete estas cosas, sensaciones. Personas que están constantemente con esta sensación de miedo, de terror o de angustia o de melancolía, el demonio se encarga a través de esta obsesión de meterle este tipo de sensaciones de forma insistente. A menudo las especies que bombardean de parte del demonio aparecen desde el principio
racionalmente absurdas al intelecto de la persona que las recibe, pero son de tal magnitud, de tal magnitud de intensidad que la víctima no está en grado de rechazarlas. Es decir, de repente yo estoy aquí tranquilo y estoy, no sé, leyendo de matemática y se me meta un pensamiento sexual desordenado. Y lo digo porque por lo general ese es el tipo de pensamiento con el que busca atormentar al demonio, en el orden de lo moral. Entonces de repente estoy leyendo aquí, no sé, el teorema de Pitágoras y empieza aquel pensamiento terrible, obsesivo, de desviaciones en el orden moral, sexual, terrible de la nada. La mente sabe, esto no es mío, ¿de dónde vino? Pero si yo no estaba pensando nada malo, ni por la mente se me cruzaba algo malo, ni vi aquí cerca alguna imagen mala o algo malo, no lo escuché. ¿De dónde me vino de repente esta cosa? Y de forma así tan insistente que no me permite concentrarme en el teorema de Pitágoras, no me permite concentrarme en lo que estoy leyendo. Ah, hay algo raro. Uno lo va notando, uno lo va notando. Por ejemplo, la persona obsesionada diabólicamente puede sentirse molestada por ideas o fantasías aburridas, constantes, inoportunas, que le atormentan continuamente y que en algunos casos se adueñan de ella hasta hacerla sentir que está al borde de la locura. Pero no es locura, no es locura. Aquí se nos cuenta, ¿verdad?, que Carlo da Sese, por ejemplo, en su autobiografía cuenta un periodo de tiempo en el que todavía joven y antes de entrar como hermano menor, estaba obsesionado por pensamientos que tenían por objeto una determinada mujer. Miren este ejemplo, qué interesante. Una determinada mujer que él conocía. Era una señora vieja, sin dientes y balbuciante, y que estaba obsesionado en su pensamiento. Esta obsesión se la presentaba el demonio, una obsesión acompañada por impulsos irracionales de fornicar con esta mujer, de tener relaciones sexuales con esta mujer. Esos pensamientos parecían absurdos para su inteligencia y repugnaban su voluntad, pero no había modo de echarlos, ¿no? Él sabía que eso no estaba bien, no estaba mal. Una señora que tal vez no cuadraba con los cánones de belleza que él buscaba en una mujer y sin embargo, sentía estos deseos aberrantes de tener relaciones con ella. En su caso, fue inmediatamente liberado cuando encontró el humilde coraje de contárselo a otro joven amigo. Pero no siempre estos actos de humildad, es decir, como contar esta cosa aberrante a un amigo, son suficientes para obtener el alejamiento de este tipo de pensamientos. Así de serio es este caso. En algunos casos, la persona obsesionada diabólicamente puede advertir, sobre todo durante la oración, como un constante hablar interior de otra persona que va repitiendo lo que ella dice mientras ora, o que le sugiere otras oraciones, o tiene su cabeza ocupada por interrumpidos discursos de cualquier tipo. Lo vimos en la regla de San Ignacio, por ejemplo, si a mí me encanta el arte, entonces de repente estoy orando y para distraerme el demonio me empieza a meter este tipo de pensamiento artístico, o escribir un poema, o ver esta imagen, o aquello, o lo otro, y entonces me mete cuestiones muy a mi gusto para también distraerme de la oración. No toda distracción en la oración es obsesión demoníaca. La mayoría son tentaciones del demonio. Tentaciones para que alguno de ustedes que me esté viendo no diga, yo me distraigo en la oración, entonces tengo obsesión diabólica. No, ya estamos hablando cuáles son las características de la obsesión diabólica. Algunos se sienten asaltados por improvistas e insistentes emociones de angustia, de desesperación o de ira, absolutamente extrañas a su temperamento y a su carácter, y sin ninguna relación con la situación externa vivida en esos momentos. Ya estamos viendo que un síntoma de estas opresiones es la extrañeza, la rareza. Se presentan en el momento menos oportuno y de la forma más contradictoria a lo que se está viviendo. Si estoy oyendo música relajante, tranquilizante, aquí no me ha pasado nada malo y de repente me ataca este sentimiento, esta emoción de ira, de querer desbaratarle el cuarto y de partirle la cara al primero que vea y de la nada. El demonio me está comunicando este tipo de sensaciones de forma anómala, es lo que se presenta acá. Otros son atacados por arrebatos
irrefrenables de antipatía o de odio, hasta sentir el deseo de matar sin ningún motivo a personas muy amadas, como sus padres, el cónyuge, los hijos. Otros son atormentados por blasfemias o por imágenes obscenas que se intensifican en los momentos de oración más intensa, o cuando sobre todo se acercan a lo sobrenatural, cuando están en misa, cuando están en oración, cuando están contemplando una imagen o leyendo la Biblia. Ahí el demonio ataca con ese morbo. O bien son molestados por la visión de figuras que pueden ser monstruosas o pueden imitar a Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos. Comunica a la imaginación de la persona estas imágenes. Por eso es que aquí no nos podemos ir de boca cuando alguien me dice: es que yo vi a la Virgen que me habló, o se me apareció un ángel y me habló. ¿Cómo sabe usted que era la Virgen? ¿Cómo sabe usted que era un ángel? Ay, es que se miró igualita la estampa que tengo en mi cuarto. El demonio puede disfrazarse de ángel de luz. Por eso no nos vamos de boca en estas cosas y hacemos un discernimiento. Porque el demonio puede hacer eso, o presentarle figuras monstruosas. Por eso las personas que sufren de esto tienen que llevar el acompañamiento espiritual indicado, porque también si la persona no sabe de estas cosas, se va donde el psiquiatra y dice: esta persona está teniendo alucinaciones audibles, visibles, un esquizofrénico, porque ve cosas raras que no existen en la realidad, escucha voces que no existen en la realidad. Entonces, esta es una persona con esquizofrenia. No, ya vamos a ver que el conjunto de ciertas situaciones anómalas van a ir permitiendo al experto determinar la causa que origina este mal, que no es una causa únicamente de orden psíquico, sino también espiritual. Y recuerden que a veces puede complicarse el asunto cuando conviven dos realidades: una enfermedad de orden psíquico y un mal de orden espiritual. Ahí todavía se hace más complejo el asunto. En estas situaciones la persona se siente como atada y advierte claramente que estas sensaciones o imágenes son extrañas a sí mismo. Busca de cualquier manera rechazarlas, pero no logra o tiene gran dificultad de liberarse. La casuística podría extenderse muchísimo más. Se pueden mencionar varios casos de casos. Hay que tener presente que debido a la semejanza con algunas enfermedades psíquicas, el discernimiento de las obsesiones demoníacas no siempre es fácil. Por el contrario, si la obsesión no se entrelaza con otros tipos de acción extraordinaria del maligno, como la vejación o la posesión, es de hecho el tipo de acción diabólica más difícil de discernir. Este es el tipo más complicado. Porque una posesión, yo miro que alguien levita, pues yo digo: ¿para qué más pruebas quiero yo ahí de que si esto es natural o no es natural? Y ya sé que esto es de orden preternatural. Pero en una obsesión que solo se manifiesta en la obsesión sin acompañarse de otros signos propios de la vejación o de la posesión, pues va a ser difícil determinar que si realmente estamos ante un esquizofrénico o estamos ante una persona que está sufriendo un disturbio del maligno. Pues ahí va a ayudar mucho la oración, la pericia, la capacidad de discernimiento del sacerdote, que va a ir comprobando si realmente los medicamentos surten el efecto deseado. En cambio, si el esquizofrénico se toma su medicamento como es debido y esto persiste, no hay el efecto esperado, pues se sospecha de que puede haber un disturbio maléfico, etcétera. Cosas que tenemos que tener presente. Existen fenómenos como los descritos anteriormente que tienen un origen exclusivamente patológico. Oír voces, ver cosas, puede tener origen en una enfermedad. Y la mayor parte de los presuntos obsesos que se dirigen a los exorcistas entran en esa categoría. Gente que está sufriendo un trastorno y que no se lo ha evaluado como compete con los expertos. Existen, sin embargo, obsesiones que, aún teniendo un origen natural, son aumentadas de manera anormal por una acción extraordinaria del demonio. Y sí, se han visto casos de esquizofrénicos que tienen los males propios de esa enfermedad, pero estos males se ven aumentados proporcionalmente por la acción del demonio. Entonces tiene que recibir un tratamiento en dos vías: el tratamiento médico y el clínico por parte del psiquiatra, y el tratamiento espiritual por parte del exorcista. En el primer tipo de obsesiones, ¿verdad?, la natural, ¿verdad?, como en la esquizofrenia, la competencia es exclusivamente médica. En el segundo tipo, las obsesiones que tienen su origen en la acción demoníaca, tanto el médico como el exorcista desempeñan su propio papel, ¿verdad?, su propio papel. Entonces,
Eso lo tenemos que tener claro. El médico y el exorcista evalúan y ven qué se hace ahí, pero eso es cuando subsisten las dos, ¿verdad? Que tenemos un disturbio natural aumentado por un disturbio espiritual. Pero cuando la cosa es solo espiritual, ¿verdad? Que no hay ningún indicio de esquizofrenia, sino que es algo netamente espiritual, la competencia es exclusiva del sacerdote. Entonces vemos esos tres casos. Cuando la obsesión es natural, ahí solo el médico mete mano con la medicina. Cuando es natural, aumentada por una acción demoníaca, trabajan en armonía el psiquiatra y el exorcista. Cuando es únicamente una obsesión de origen espiritual, el exorcista es el único que debe meter mano ahí, no los psiquiatras. Entonces, cada uno respetando siempre los límites de su competencia propia. Entonces, muy bien, estos son 2 de los 4 tipos de disturbios que vamos a ver acá en la formación que estamos recibiendo. Por cuestión de tiempo, pues ya no podemos explayarnos ni en la vejación ni en la infestación, ¿no? Cada uno tiene su riqueza que tenemos que estudiar para comprenderla mejor. Se lo dejaremos pendiente para la siguiente sesión formativa. ¿Verdad? Creo que esto nos ayuda a ir quitando algunos mitos sobre lo que es una posesión y nos va a ayudar a entenderla mejor, entender mejor estos cuadros para comprender realmente cómo es que actúa el maligno, cómo se va a manifestar su acción para ayudarnos a quitar estas imágenes hollywoodenses que a veces nos hemos hecho con el pasar del tiempo sobre esta situación, ¿verdad? Sobre esta situación. Nos va a ayudar. El formarnos siempre nos ayuda a tener un criterio adecuado y situarnos en orden de lo racional, ¿verdad? El estudio nos ayuda a tener un pensamiento crítico y analítico de las situaciones, que no nos lleven a creer locuritas, ¿verdad? Sino lo que realmente se vive. Entonces, muy bien, por hoy sería todo en estos 2 puntitos. Ya vimos lo que es la posesión, ya vimos lo que es la obsesión y pues en la próxima sesión estudiaremos la vejación y la infestación demoníacas. Les invitamos a suscribirse a este canal Santo de Vocer y activar la campana de notificaciones. También visitar nuestros otros 2 canales, Misterio de Fe en orden de la liturgia y Creo Señor, yo creo en el orden doctrinal. Seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify como Walter Fajardo y pues apoyar la labor de esta comunidad con sus donativos, gracias si ustedes lo tienen a bien. Vamos pues ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas o de sus comentarios. Recuerden, los que están en Zoom pueden activar sus micrófonos y participar directamente, y aquellos que están acompañándonos a través de YouTube, en la caja de comentarios pueden ahí poner su escrito y nosotros les daremos lectura, ya sean saludos, ya sean interrogantes o simple y sencillamente comentar algo de la sesión, pueden hacerlo. Hermano Baldo, si les activamos los micrófonos, por favor, a los hermanos. Listo, ya están activados. Perfecto. ¿Hay algún comentario en YouTube? Sí, tenemos uno de parte de María de los Ángeles. Dice, buenas noches, Padre Walter. ¿Es posible que el mal tiente a un joven que representa a Jesús en Semana Santa? Porque nos pasó una vez que casi necesitaba un exorcismo. Muy bien. Si necesitaba o no un exorcismo, pues es competencia exclusiva del exorcista hacer el discernimiento, ¿verdad? Porque ante nuestros ojos puede presentarse algún fenómeno anómalo y decir, bueno, ya es el diablo que se le está metiendo, pero pueden haber fenómenos de orden psíquico, fenómenos de otra naturaleza, ¿verdad? Que sean los culpables o la causa real de esas manifestaciones. Entonces, el discernimiento sobre una acción demoníaca o no en una persona es competencia exclusiva del exorcista. No es competencia ni siquiera de cualquier otro sacerdote, no es competencia de un laico bien preparado, no es competencia de un doctor experto en fenómenos psíquicos, es competencia exclusiva del exorcista. Nadie más puede discernir esos casos, ¿verdad? El exorcista sí se puede auxiliar de algunos otros peritos para ayudarle a tener una conclusión más exacta sobre determinado caso. Pero siempre es el exorcista la cabeza de ese discernimiento, para que nos quede claro. Ahora bien,
¿Puede el demonio afectar a un joven que esté representando a Cristo en una obra teatral de Semana Santa? Sí, el diablo puede afectar a cualquiera, hermano. A un sacerdote, a una religiosa, aún en medio de una misa, en medio de una oración, en alguna situación particular, puede afectarlo. ¿Y esto por qué se da? Ya lo vimos. Primero que nada, tiene que haber una permisión divina. Significa que hay una razón detrás de esto por la cual Dios va a manifestar su poder también. Dios va a manifestar su gloria, su gracia. Entonces hay que tener claro que tiene que haber permisión divina. Hay un motivo detrás. Dios sabe sacar, recuerden, grandes bienes de grandes males. Eso no lo podemos olvidar. De hecho, hay incluso una frase muy bonita de San Agustín al respecto que me gustaría leerles. Me llamó mucho la atención. Decía San Agustín de Hipona: Dios, siendo sumamente bueno, no permitirá de ningún modo que en sus obras existiera el mal, si no fuera tan poderoso y tan bueno de saber sacar el bien aún del mal. Eso expresaba. Entonces sí, puede haber una acción de parte del maligno, Dios lo permite, pero hay una razón detrás de esto. Y la acción del maligno en su forma extraordinaria puede darse sobre cualquier cristiano. Hasta el Papa, siendo el Papa, podría sufrir algún ataque de esta naturaleza. El demonio podría tentarlo el demonio podría ejercer, por ejemplo, una acción obsesiva como la que hemos descrito sobre el romano pontífice a través de alguna angustia, a través de alguna situación que le haga ver cosas, imaginar cosas, oír cosas que no estén bien. Hasta el romano pontífice podría sufrir este tipo de situación. No está exento porque es un cristiano más con el resto de los cristianos que tiene una misión específica en la iglesia. Y por su misión de tal peso, como es el ministerio petrino, pues aún se ve expuesto a más ataques del maligno. Por eso debemos orar mucho por el Santo Padre, porque la carga de él es muchísimo mayor que la de un fiel común y corriente, como decimos, ¿verdad? Oremos mucho por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los consagrados al Señor, porque el maligno se ensaña de forma particular contra aquellos que sirven a Dios, ¿verdad? Entonces espero haber respondido su pregunta, hermana María de los Ángeles, ¿verdad? Que Dios me la bendiga. No sé si alguien más va a comentar algo, preguntar algo. Osvaldo, ¿hay algún otro comentario en YouTube? Sí, tenemos otro de parte de Marco León. Dice, muy buenas noches, Padre Walter. Le doy gracias a Dios por sacerdotes como usted. Sus enseñanzas son muy gratificantes para el crecimiento espiritual. Ojalá se difundan mucho sus videos. Pues Dios primero, hermano Marco, que Dios también me le conceda a usted la gracia, pues ore por mí para que Dios me conceda el don de la ordenación. Recuerden que yo todavía estoy preparándome para eso, ¿verdad? Yo ya terminé toda mi formación, por eso me presento como hermano siempre, porque pues es lo que soy. Mientras yo no esté ordenado, pues no soy ni diácono ni padre, pero sí estamos en camino a eso y es lo que le estamos pidiendo a Dios la gracia de pues pronto recibir la imposición de manos del obispo para pues poder ejercer este ministerio en orden a la santificación de los fieles, que es lo que debe buscar siempre el sacerdote, la santificación de las almas, la salvación de las almas. Ese es el sentido propio del ministerio sacerdotal y que debe buscar siempre un ministro del Señor. Pues oren por mí para que pueda continuar siempre con este deseo de que el pueblo santo de Dios se forme. ¿Qué es lo que yo busco? La formación del laicado para que la gente formándose sea santa, conociendo su fe, sea santa. Quien no conoce su fe, desconoce las herramientas que Cristo le da para alcanzar esa meta, la santidad. Ser santos como el Padre del Cielo es santo. Y pues de ustedes dependerá, como hermanos también en la fe, la difusión de estos contenidos que aquí compartimos, ¿verdad? Porque yo hago, créanmelo, ahí están las personas que colaboran conmigo, hago a veces hasta un esfuerzo sobrehumano por llevar estas formaciones a ustedes, dedicando tiempo de preparación, comprando material. Si pedimos algún apoyo económico del canal es para eso, para poder comprar libros, obras y materiales que me permitan ayudarles a ustedes a formarse más. Yo hago un esfuerzo sobrehumano con la ayuda de todas estas personas para poder llevar estos materiales adelante. Pero por nuestras situaciones, por ejemplo, yo no puedo estar pagándole a Facebook para que promocione un video, porque no tenemos recursos. Si hubiera un recurso destinado solo para eso, pues vamos, pagamos la publicidad que sea necesaria para que estos videos lleguen a más personas, porque se hacen
no con el ansia de adquirir fama o de adquirir ingresos económicos. Se hacen con el fin de que la gente abra los ojos, estudie, conozca su fe, se forme, ame a Cristo, ame a la iglesia y sean santos. Entonces, que estos materiales sean conocidos y lleguen a más, va a depender de la obra de ustedes, que difundan el material, que compartan los enlaces, que hagan pública esta obra para que la gente se siga formando. Así que muchísimas gracias, hermano, también a usted por su comentario. Dios lo bendiga. No sé, ¿alguien más tiene comentario ahí, hermano? Igual de Marco León, dice, bueno, padre espiritual por las enseñanzas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, realmente la paternidad en la iglesia se manifiesta de distintas maneras, ¿verdad? Se le llamaban padre igual a los catequistas, padres a otras personas, por el hecho del acompañamiento espiritual, por el hecho de la protección a la comunidad, por el hecho de ser benefactor de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Así que le agradezco mucho sus palabras. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el en vivo en Zoom. ¿Alguno de ustedes ha estado en un exorcismo o ha oído sobre un exorcismo? ¿O al contrario han escuchado ridiculizar la acción o el ministerio del exorcismo? Porque hasta yo me he encontrado gente en el clero que dice, no, esas son tonterías. No, los exorcistas están locos, dice eso. No. Me he encontrado desgraciadamente esos comentarios por parte de eclesiásticos. Hola, soy Luz del estado de... Hermana Luz de México, le escuchamos. En una ocasión, bueno, me pasó a mí. Estábamos en una charla platicando de algún accidente que le ha pasado a un familiar. Yo sentí así como que me iba a marear, le digo a mi primo, ¿sabes que hay que cambiar de tema, no? Siento que me voy a marear, pero lo dije así y ¡pum! Caí. Y en ese desmayo yo estaba teniendo... Hermana, se silenció su micrófono, no lo escuchamos en ese desmayo. Sí, bueno, ¿nos escucha? Muy bien, parece que se desconectó el micrófono de la hermana o no sé qué problemita habrá por ahí. Bueno, esperemos que pueda restaurar la sesión o restaurar la comunicación. Cuando lo haga, pues nos avisa. No sé si alguien más quiere comentar algo. En YouTube tenemos otros dos mensajes. Uno de parte de Marco León. Dice, mientras uno aprende, conoce y conociendo ama. Y cuando ama, sirve. Y de parte de Soledad Pérez, le manda buenas noches. Padre, que Dios lo bendiga. Amén. Amén, ¿verdad? Excelente, hermano Marco. Claro que sí. Como usted dice, el conocimiento es importante. Recuerden que Oseas nos dice esas palabras tan importantes. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, ¿verdad? Entonces, no podemos ser ignorantes de estas cosas que son del orden espiritual de nuestra fe. Estamos hablando de situaciones que viven los cristianos, que viven algunas familias. De hecho, hay un libro que por acá tengo, a ver, quiero ver si aquí lo tengo exactamente. Aquí tengo mi biblioteca de libritos al lado. Este libro, por ejemplo, que se llama Cara a Cara con el Demonio, una familia perseguida por el maligno, que es obra de Lucia y Francesco Casadei. Lucia y Francesco Casadei relata la situación dolorosa que tuvo que vivir una familia afectada por el demonio y todo el calvario, ¿verdad? Al que se tuvieron que enfrentar con los ministros del Señor por la falta de fe de algunos, por la poca preparación de otros y toda la travesía que les tocó vivir para poder encontrar quienes le auxiliaran en su situación específica.
Y aquí tiene palabras del padre Gabriel Amor y palabras de otros sacerdotes también de renombre en la materia de la demonología. Entonces, aquí empieza el capítulo 2, la difícil búsqueda de un exorcista autorizado. Y se va narrando todo lo que vivieron. Ponen el encuentro con Monseñor Genma, que hasta el momento es como el único obispo que ejerce como tal el ministerio del exorcismo en su diócesis y que está ahí tratando casos, ¿verdad? Porque aunque todos los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen este poder tal cual, realmente si lo ha ejercido alguno ha sido una ocasión muy esporádica. Por lo general es un poder delegado, ¿verdad? Es un poder delegado en un sacerdote. Entonces, van narrando todos los vaivenes que tuvieron que sufrir para poder encontrar la asistencia. Aquí mencionan al padre Luigi también. Hay varios ahí que están mencionados y que pues nos ayuda a comprender lo doloroso de la situación de vivir una posesión o un ataque del maligno. Aquí están palabras del padre Gabriel Amor también, con quien se encontraron, se entrevistaron. También al padre Francesco Bamonte, que es el actual presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas. Aquí hay una palabra de él. Y la gente sufre mucho. Por eso al exorcismo, al ministerio del exorcista, se le conoce como el ministerio de la consolación, porque se vuelve una forma de caridad admirable de parte de la Iglesia para con sus hijos que sufren estos disturbios espirituales, con el orden espiritual causado por los demonios. Entonces, esta es obra, para quien la quiera buscar, también es de Editorial San Pablo, ¿verdad? Cara a cara con el demonio. Una familia perseguida por el maligno, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. De Francesco y Lucia Casadei. Casadei, así todo junto. Casadei. Muy bien. No sé si alguien más va a decir un comentario o tiene alguna participación. Hermana Luz, no sé si todavía esté por ahí, si recuperó ya el audio. Bueno, al parecer todavía no. ¿Alguien más de los que esté conectados en Zoom quiera participar? Bueno, tenemos pendiente el testimonio de hermana Luz. Esperemos que la próxima sesión tal vez pueda conectarse para que pues comparta con nosotros su experiencia. Yo siempre digo que es importante escucharlos, a los laicos, en sus diferentes experiencias de vida o situaciones y poder darles una luz sobre las situaciones vividas o una guía que les pueda permitir avanzar por donde la Iglesia nos quiere orientar, ¿no? Por donde el Señor nos ha pedido. Por eso es importante escuchar también al pueblo santo de Dios. Y uno aprende mucho escuchando a los fieles. A mí me encanta platicar con la gente por eso. Bueno, ¿alguien parece que logró encender su micrófono ahí? ¿Me escuchan? Sí. Le comento. Bueno, nos Hermana quedamos. Luz, qué bueno que pudo recuperar el audio. Díganos. Sí, le comentaba que había tenido el desmayo y en Sí, ese desmayo aparecieron dos personas, dos sombras oscuras. Y esas personas me querían llevar, pero en ese momento lo que estaba en la plática con mis primos, ellos se dieron cuenta y me empezaron a llamar, me hablaban, me despertaban me hablaban por mi nombre, ¿no? Pero yo no reaccionaba, duré como 5 o 6 minutos inconsciente, pero dice mi primo que yo volteaba los ojos y decía cosas que no, y al momento que que yo regresé, yo alcé mis brazos al aire y me senté, como que me paré y me volví a sentar. Y ya me preguntó, ¿estás bien? Le digo, sí, sí estoy bien. Y ya, ¿segura? Sí. Pero de ahí yo empecé a devolver y no podía, de hecho fui a parar hasta el doctor porque no podía, estar tranquilo, mi cuerpo me temblaba y hasta me quería dar un, un infarto y decía el doctor, pero no me explico, dice un simple desmayo para que te cause esto y tardó para que yo volviera el sí, bueno, que mi cuerpo regresara normal, ¿no? No sé qué pasó ahí. sí. Muy bien. Primero que nada, como les decía, la competencia en el discernimiento de los casos es exclusiva de parte del exorcista, ¿verdad?
primero que nada. Segundo, pues cuando son este tipo de fenómenos que se viven en la vida de los fieles, recurrir a la iglesia, ir al sacerdote, al párroco, contarle un poco la situación, pedirle una oración, una bendición al sacerdote siempre ayuda. Nunca está de más la oración no hace daño a nadie, ¿verdad? Si realmente este caso o esta situación se hubiese presentado en su vida por la acción extraordinaria de un demonio, pongámosle, ya poniéndonos en ese plano, la oración del sacerdote siempre ayuda. Y uno también con la oración va identificando ciertas situaciones y de repente esto me dio. Y cada vez que yo oro, se me presenta esta situación, ahí vemos algo raro, porque ¿por qué no se me presenta esta situación cuando ando corriendo, cuando estoy cocinando, cuando estoy a punto de dormirme y viendo tele, sino solo cuando oro o solo cuando entro a la iglesia? Ahí ya debe hacerme clic y decir, aquí necesito la ayuda de un sacerdote y pedirle al sacerdote que pues le dé a uno una instrucción sobre esto. Hay que buscar sacerdotes que conozcan un poco del tema, porque no todos los sacerdotes, por ser sacerdotes de la iglesia, saben de estas cosas. A veces, no, de eso yo no entiendo nada. Vaya al doctor. O no, de eso del diablo yo no quiero saber nada. A mí no me venga a buscar con eso. Le pasa lo que a esta familia, ¿verdad? Tocó un peregrinar para buscar un sacerdote exorcista autorizado, ¿verdad? Que tenga su nombramiento y que nos pueda ayudar a hacer un discernimiento para saber qué pasó ahí. Pero la oración siempre ayuda, especialmente la oración personal. Si uno vivió esto, le causa temor, le causa angustia, pues uno lo primero que debe hacer es tratar de ver, hombre, a nivel espiritual, ¿cómo estoy? A ver, ya me confesé, estoy comulgando, estoy viviendo en orden, estoy casado, casada, como Dios manda. Pues no, mi vida está en un desorden espiritual. Bueno, tengo que ordenar espiritualmente mi vida. Entonces tal vez Dios permitió esta pincelada de la acción extraordinaria del maligno en mi vida para como reaccionara yo, que yo reaccionara. Fue como una bofetada que me dijo, despiértate. Ahora bien, recuerden también lo que hemos aprendido en este canal. Primero debe descartarse toda posibilidad de orden natural que esté de por medio. A ver por qué se desmayó, una subida de qué, depresión, un cambio en su organismo, una falta de alimento, no se había alimentado bien, había estado expuesta mucho tiempo al sol o está viviendo alguna crisis particular a nivel familiar. Cuando yo me desmayé y empecé a tener estas visiones, ¿a qué se debió? Recuerden que Fray Claudio nos había mencionado este fenómeno de orden psíquico, el fenómeno hipnopópico, también llamado hipnagógico, donde uno ve alucinaciones de imágenes y sonidos entre despierto y dormido. Esto se da, por ejemplo, en algunas personas cuando sufren lo que se llama la parálisis del sueño o apnea del sueño. También sufren un fenómeno de este tipo, donde uno está paralizado ese organismo, pero está despierta la mente y de repente mira a alguien parado junto a su cama o escucha la voz de un familiar difunto y de repente se da todo esto, pero no era nada espiritual, era todo de orden psíquico, de orden psíquico. Entonces hay que descartar si realmente la causa de esto que vivió estuvo en la parte natural, ¿verdad? No sé luego qué tratamiento médico siguió, cuál fue el proceso. Todo eso se tiene que atender, todo esto se tiene que analizar. Como ustedes ven, no es simple y sencillamente porque ya sentía algo raro, yo no puedo venir y concluir directamente que fue obra del demonio, ni tampoco puedo descartarlo plenamente. Tengo yo que analizar todas estas cosas y especialmente a la luz de un claro discernimiento del exorcista, más si estas cosas persisten en la vida del cristiano, ¿verdad? En el caso de usted fue un fenómeno aislado, pero si esto hubiera persistido y está repetidamente cayendo en estas especies de desmayos, con este tipo de alucinaciones, y de repente empieza a desarrollar otros síntomas como aversión a lo sagrado, algunos pensamientos obsesivos, ya van dándole luz al exorcista para formarse un juicio sobre su caso y determinar si realmente está siendo o no víctima de una acción extraordinaria del maligno y determinar cuál fue la causa, ¿verdad? ¿Por qué los está sufriendo? Si hay culpa de parte de usted o no hay culpa de parte de usted. Pero ese proceso, como decimos, es competencia exclusiva del sacerdote exorcista. Entonces, ni un perito en la materia, una eminencia estudiando libros,
puede hacer ese discernimiento, porque le compete exclusivamente al exorcista. Es a él quien la iglesia le delega esa autoridad y la responsabilidad de determinar adecuadamente qué es lo que le está pasando a usted. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, hermana Luz, por contarnos su testimonio, que siempre para nosotros es algo valioso. Me encanta que los fieles participen. Bueno, no sé si hay algún otro comentario por ahí. Ya sería el último. No sé si en YouTube o en Zoom. En YouTube ya no hay ningún comentario. Ok, en YouTube ya no hay ninguno. Acá en Zoom, de los que están conectados, ¿quiere alguien añadir o quitar algo? Bueno, parece que no hay, no hay ninguna otra intervención más. Ya pues concluimos la formación catequética espiritual de este día. Y pues vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que nos permitió aprender. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oh Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por habernos permitido enriquecer nuestros conocimientos con los contenidos que hoy se nos han impartido en este lugar. Te pedimos las luces de tu Santo Espíritu para poder comprenderlos y adecuarlos a nuestras situaciones particulares de vida. Que la intercesión de la Santísima Virgen María, su poderosa oración por nosotros, la de San José, de los santos y de los ángeles, nos ayuden para vivir auténticamente como tú nos lo has pedido, con ese anhelo y deseo en el corazón de ser santos como tú quieres. Te damos gracias por todo esto, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli esto presidium, imperedili Deus supplices deprecamur, tuque princet milice celestis, Satana valiosque spiritus malignos, mea perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.